Los métodos Jacobi y Gauss-Seidel son métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma, ahí tienen la forma que hemos acostumbrado de un sistema de ecuaciones lineales, donde es una colección de ecuaciones con coeficientes matriciales, n incógnitas y en ocasiones el mismo número de ecuaciones. Este sistema se expresa en forma matricial como A por X igual a B, donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector de incógnitas y B es el vector de términos independientes. Hablemos del método de Jacobi. Este método propone sustituir la matriz A por otras dos tal que A sea igual a D más R. Estas matrices D y R tienen ciertas características. D es una matriz cuyos elementos son 0 con excepción de su diagonal principal, los cuales corresponden a la diagonal principal de A. Y R tiene ceros en la diagonal principal y el resto coinciden con los elementos de A. Aquí pueden ver la forma de la matriz D y de la matriz R. Como dije hace un momento, D es una matriz cuyos elementos son 0, con excepción de su diagonal principal, los cuales coinciden con la diagonal principal de A. Y R tiene ceros en la diagonal principal y el resto coinciden con los elementos de A. Por su configuración fácilmente se observa que A es igual a D más R. Ahí lo pueden ver. Suman la matriz D, suman la matriz R y obviamente obtienen la matriz A. El método propone sustituir esta suma de nuevas matrices en el sistema de ecuaciones original, que habíamos dicho que era A por X igual a B. Pero si A es igual a D más R, entonces la suma de D más R por el vector X es igual al vector B. Distribuimos la suma, D por X más R por X es igual a B, al vector B, y vamos a despejar dx, que sea igual a B menos Rx. Premultiplicamos ambos miembros de la ecuación por la inversa de D. Nos queda D inversa por D por X es igual a D inversa por la resta B menos Rx. Y simplificamos y nos queda que el vector X es igual a la inversa de D por la resta de B menos Rx. Analíticamente, esta expresión no aporta una solución del vector de incógnitas X. Es necesario hacer a la ecuación recursiva. Aquí tienen la misma ecuación en forma recursiva. El vector X iteración K más 1 es igual a la inversa de D que multiplica a B menos R por X iteración K. Esta es la ecuación de recurrencia del método de Jacobi. Para valores de K desde 0 hasta N, y K representa el número de la iteración, de tal forma que el vector x0 será el primer vector aproximación a la solución que se sustituirá consecutivamente hasta que la diferencia entre dos vectores solución sea menor a una tolerancia preestablecida. De nuevo, aquí tenemos la ecuación iterativa del método de Jacobi. Para hacer una aplicación práctica de esta ecuación es necesario hacer un breve análisis. Una posible dificultad en la solución es la obtención de la matriz inversa de D. Por la configuración de la matriz D, su inversa se obtiene rápidamente, solo tendrá valores en su diagonal principal y estos serán 1 sobre A de IJ. Por ejemplo, aquí tenemos a la matriz D. Bueno, pues su matriz inversa tendrá ceros excepto en la diagonal principal y cada uno de ellos será 1 sobre A11, 1 sobre A12 y así consecutivamente hasta 1 a NN. De nuevo, la ecuación recursiva, y bajo este resultado de la matriz inversa, la ecuación equivale a despejar la incógnita ubicada en la diagonal principal de cada una de las ecuaciones lineales de la siguiente forma. Bueno, tenemos ahí x1, es la primera incógnita del primer valor de la diagonal principal. x1 iteración K más 1 es igual al cociente de B1 menos la suma de los demás elementos de ese renglón, es decir, A12x2 iteración K más A13x3 iteración K más consecutivamente hasta el último que va a ser A1n por xn iteración K dividido entre el coeficiente de x1 que es A11. De la misma manera, la segunda incógnita x2 iteración K más 1 va a ser igual a B2 menos la suma de los demás elementos del renglón,
A21x1 iteración k, A23 por x3 iteración k, hasta A2n xn iteración k dividido entre A22. Y lo mismo para la incógnita 3 y así consecutivamente hasta la incógnita n. Jacobi propone que el primer vector aproximación sea x igual a 0. En consecuencia, al sustituirlo en las ecuaciones, el segundo vector de aproximación será x1 igual a bi entre a dii. Desplegado es el vector aproximación 1, es b1 entre a11, b2 entre a22, b3 entre a33, consecutivamente hasta bn entre ann. Deberán sustituirse consecutivamente los vectores aproximación hasta que la norma teta entre dos de ellos sea menor a la tolerancia consecutiva. No se pierda de vista, estamos trabajando con vectores y el equivalente a medir la distancia entre dos vectores es el cálculo de su norma. Tienen ustedes allá a la vista la ecuación que conocemos desde la geometría analítica para calcular la distancia entre dos vectores. Solo que en este caso va a ser el vector iteración k más 1 menos el vector iteración k. En este caso, la norma teta representa nuestra cantidad de error. El criterio de convergencia consiste en dos condiciones que se denominan criterio de la diagonal pesada. Son dos condiciones. La condición necesaria dice que el elemento en la diagonal principal es el mayor en valor absoluto que el resto de los elementos del mismo renglón. Y la condición suficiente, el elemento en la diagonal principal es mayor que la suma del resto de los elementos del mismo renglón. Antes de iniciar el método es necesario cerciorarse que el sistema tiene una diagonal pesada. De no ser así, se deben intercambiar los renglones para cumplir con el criterio. Entre más pesada sea una diagonal, es decir, entre mayor sea en valor absoluto el elemento de la diagonal principal que el resto del mismo renglón o a la suma de ellos, más rápido se logrará la aproximación con la tolerancia deseada. Veamos ahora el método de Gauss-Seidel. En realidad, Gauss-Seidel no es un método diferente a Jacobi, es una mejora en su velocidad. Su ecuación de recurrencia, medición de la tolerancia y criterio de convergencia son los mismos, con la excepción de una consideración en las aproximaciones. La primera aproximación x0 es igual a 0 y en consecuencia x iteración 1 es igual a bi entre a y i. Jacobi espera obtener un vector de aproximación completo para buscar el siguiente. Sin embargo, en la primera ecuación se obtiene el valor k más 1 de x1. ¿Por qué esperar al vector completo si este es un valor corregido? La mejora consiste en no esperar al tener el vector k más 1 completo, sino sustituir de inmediato los valores según se van obteniendo. Veamos, tenemos el cálculo de la primera incógnita, iteración k más 1, todos pues con el vector previo, iteración k. Obtenemos el siguiente, x2 iteración k más 1, pero previamente obtuvimos una versión corregida de x1. ¿Por qué esperar a una iteración completa? Mejor la sustituimos de inmediato. De esa manera, el valor de x2 iteración k más 1 va a tener una menor cantidad de error, ¿sí? a esperar a tener un vector k más 1 completo. Bueno, pues obtenemos la incógnita k3 iteración k más 1, pero en ella sustituimos los valores recién obtenidos que ya tienen una cantidad menor de error. Y hacemos esa sustitución inmediata hasta que el valor de la variable de la incógnita xnk más 1 ya está en función de los valores previamente corregidos. Este procedimiento acelera la obtención de un vector que podamos tomar como aceptable por su nivel de error. Tanto Jacobi como Gauss-Seidel son los equivalentes matriciales de un método de aproximaciones sucesivas. Por su velocidad, el método comúnmente utilizado es Gauss-Seidel.